Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro por medio de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, una síntesis maravillosa del camino del bien y del camino del mal. Peñan de Yarecoro, Peñan de Recobepe, lleva. Peñan de Yara, pues tú maranga. Tú entonces viene lo positivo. Allá porque el examen de conciencia en Batecoba, Ñandeña y Meñaina. Alegría. Somos alegres. Paz. Tenemos paz, pues agua, pues. Magnanimidad. Es decir, tenemos un corazón afable, abierto. Afabilidad. Bondad y confianza. Mansedumbre y temperancia. Entonces la Ñandeña Huerecoajina, Yarecoaena. En todo caso, si le tenemos a Cristo en nuestra vida. Se tiene que manifestar tu vida cristiana a través de estas características. Pero en primer lugar, lo ya te dice los frutos de la carne, las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencia, ambiciones, discordia, sectarismos, disensiones, envidia, ebriedad, orgía, todo exceso de esta naturaleza, entonces es lo negativo. Queridos amigos, San Pablo, estos son frutos del egoísmo. Y cada uno les invito, ¿verdad?, a que reflexionemos hoy, digamos, en cuál de las partes estamos. Seguramente tenemos de los dos, tanto de lo positivo como también de lo negativo. Si tenemos de lo positivo, comencemos a trabajar a full y a producir más. Y si tenemos de lo negativo, como dice aquí, rivalidades, violencia, ambiciones, orgía, discordia, sectarismo, entonces para que el Señor nos dé su gracia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.